Bienvenidos. Hay una sola ley que pasó por unanimidad hasta ahora de la Asamblea al Ejecutivo. El Ejecutivo al día siguiente, desde luego, la remitió para su publicación al registro oficial. Apareció, creo que ya el 16 de febrero, está en vigencia. Pónganle mucha atención, porque va a afectar directa o indirectamente toda actividad económica en este país, de manera singular la del sector inmobiliario, la del bancario también, etc. La denominan Ley de Monetización de Activos para combatir la corrupción o el narcotráfico o algo así. Y le cambiaron el nombre a raíz de que se dieron cuenta en el gobierno, por sugerencia o observación del legislativo, de que iba a ser rechazada si mantenía su denominación porque carecía de unidad de materia. Bueno, resuelto ese problema, y en buena hora, pasó la denominada Ley de Extinción de Dominio, pero sin un avance significativo que hubiera sido que se puedan incautar los bienes de procesos de lavado de activos y crimen organizado, narcotráfico, antes de llegar a lo que nunca se llega: sentencia condenatoria, ejecutariada, final, en firme, sino en casos excepcionales. O para cuando ya se llega, los bienes han desaparecido. Y ya saben cuál se fue el reclamo tradicional, ya se imagina, ¿no? Que se atenta con derecho a la propiedad, que se presta para persecución política, etcétera, etcétera. Y para que pasara la ley, se inventaron 3 excepciones que también vamos a comentar a lo largo del programa, los legisladores, con los cuales eso que tanto se buscaba queda ya permitido. Permitido. Habrán visto lo que dijo la fiscal sobre eso en nuestra entrevista el miércoles, pero lo importante ahora es ver lo que dice nuestro invitado central, el penalista Daniel Curi. Conversaremos también en el primer bloque con la fiscal de unidad especializada en esa materia, que es Alexandra Zurita. Después, Ana Galarza, asambleísta de Construye, partido que dijo que votaría contra ese proyecto y después terminó aviniéndose. Averiguaremos por qué. Y al final, el constitucionalista Salim Saidán, respecto a si esto contraría o no la Constitución. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mañana vamos a tratar un tema que no es usual aquí. Tiene que ver con esto: inteligencia artificial. Estoy terriblemente alarmado, preocupado e interesado por ver lo que se puede hacer con este mecanismo a raíz de que recibí un video que ya verán ustedes mañana, en donde alguien igualito a Daniel Curi, con su timbre de voz, etcétera, o idéntico a mí, con mi timbre de voz inclusive puede aparecer diciendo, proponiendo, pidiendo, sugiriendo, exigiendo cosas creíbles además, ¿ya? Para movilizar a su círculo interno a que haga algo y después secuestrarlo, acusarlo, etc. Esta cuestión es de terror. Ya está penetrando y permeando el sistema comunicacional ecuatoriano y cualquier rato afecta al suyo familiar, al político y al penal. Mañana, inteligencia artificial. Ahora nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también por Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta. En Manaví nada más. Domingos no estamos en RTU. Vamos a radios. Centro 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales.
Manaví es Candela con K, 89.3 FM. Riobamba es la bonita del centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Quito, Radio Única, 94.5 FM. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos con la crítica reseña que hizo Lenín Artieda en Ecuavisa sobre los principales aspectos de esta ley, que tiene un nombre, como verán en este reportaje, muy largo y peculiar. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, iniciativa con la que se buscaba instrumentalizar de mejor manera la figura de la extinción de dominio para que sea más efectivo el combate a las economías ilícitas. Pero el resultado aprobado unánimemente por los políticos en la legislatura provoca preocupación en la entidad que tiene la labor de hacerle frente, en primera instancia, a la corrupción y al crimen organizado. Así, la Fiscalía General del Estado manifestó que la reducción de los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio son una camisa de fuerza que no abona a la efectiva recuperación de capitales ilícitos. En la Fiscalía consideran que se limita su accionar porque por la naturaleza de las investigaciones se requiere de periodos más amplios. Asimismo, califican de innecesaria la dependencia de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio. Sin embargo, la Asamblea estableció excepciones a esa regla. Según lo aprobado, se podría proceder a la extinción de dominio sin una condena cuando los bienes ilícitos sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada, cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado y en delitos flagrantes relacionados con el crimen organizado. Se dejó por fuera todo lo relacionado con la corrupción y nadie dijo por qué. Lo cierto es que la reforma pudo ser un gran paso hacia adelante en el combate a las economías ilegales, no cambia en mucho el escenario. De hecho, con esta norma se prevé concretar la recuperación de $170 millones en un país donde cálculos distintos señalan que las estructuras criminales manejan miles de millones. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Daniel Curi, penalista, bienvenido. Antes fue delegado de la Judicatura en Guayaquil, fue el que rompió lanzas públicamente con quien ahora está en la cárcel, Javier Muñoz, por no haber cedido a sus presiones. Colaboró también académicamente en la UES, ahora está en libre ejercicio. Primero, su opinión, su descripción, su definición para que lo entienda el público que no está familiarizado necesariamente con esto. ¿Qué es la extinción de dominio? Hola Carlos, muy buenas tardes. La extinción de dominio es un mecanismo legal que se utiliza para poder perseguir bienes que son de origen ilícito y poder revertirlos al Estado, ¿verdad? Eso en breves rasgos. En diferentes países, especialmente en Latinoamérica, se ha tomado esa figura o esa etiqueta de extinción de dominio, ¿verdad? Sin embargo, esta figura de manera legal en diferentes países del mundo tiene diferentes nombres y tiene diferentes características. ¿Para ¿verdad? poder perseguir bienes? Perseguir bienes. Es decir, localizarlos solamente o incautarlos, captarlos también. Y captarlos también, revertir su propiedad para que sean al Estado. Revertir ¿verdad? Su propiedad. Exacto. Es decir, se puede perder no solo el dominio, el control, la posesión, sino la propiedad de un bien. Exactamente, por eso es extinción de dominio, se extingue el dominio de esa propiedad. Y es un proceso que se sigue contra la propiedad, no contra la persona, ¿verdad? La persona, el interesado o el afectado, ¿verdad? Va a ser parte procesal, claramente, pero es una acción que se sigue contra la persona. Y ahí es donde viene un poco la primera confusión. Claro, porque terminaría siendo injusto que la persona pierda la propiedad de ese bien, si aún no hay un fallo final sobre ese proceso por el cual se lo acusa de haberlo tenido con un origen ilícito. Lo que pasa es que ese fallo final puede ser que nunca llegue. Imaginemos en un caso, imaginemos que estamos antes del 2000 y que existía un caso de peculado bancario, ¿verdad? Prescribía la acción. Entonces, ¿qué significa? ¿Que esos bienes se pueden quedar en manos del banquero corrupto? No, pues la idea es decir, se puede recuperar esos bienes aún si haya existido una prescripción de la causa o incluso si la persona haya fallecido, porque con el fallecimiento de la persona se extingue la acción penal. Ok, aclarado eso, y de paso me siento otra vez en clases gracias a Daniel Curi, que también es catedrático. Por si acaso, vamos a lo que le pedí. Su opinión de cómo sale esta primera visión de la ley, especialmente en este aspecto.
esta ley mezcla muchos conceptos, es como que han obtenido inspiración de distintos sistemas jurídicos, pero no se han decidido por cuál ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado nos dice que es una acción autónoma e independiente, pero por otro lado nos dice que necesita una sentencia condenatoria para poder operar. Luego pone las excepciones de los casos donde no. Luego nos habla de denuncia. Luego nos habla de que ya no es con denuncia, sino con acusación particular y que es la que se notifica. Luego nos dice que ya no se necesita acusación particular por parte de particular. Entonces empieza a utilizar términos o empieza a contradecirse muchas veces. Y termina siendo, ¿qué? Pues termina siendo el mismo comiso penal, o en gran parte, el mismo comiso penal que ya existe en el Código Penal como una sanción, como una pena, ¿verdad? Y no esta figura que de una u otra manera la recomienda la ONU en su Convención contra la Corrupción, ¿verdad? En el artículo 54.1, que nos dice que, claro, viene a ser una acción independiente, ¿verdad? Paralela o no al proceso penal, ¿verdad? Y que a raíz de eso se puede justamente tratar de poder recuperar estos bienes provenientes de la delincuencia organizada, de la corrupción, narcotráfico, etc. ¿Cuál será el resultado de que haya salido así la ley? Aplicando conceptos distintos, en otros casos contradictorios, contrapuestos o confusos. El resultado de esta ley, al requerir en la mayoría de los casos, pues una sentencia condenatoria, significa de que pierde realmente su utilidad. Porque si de una u otra manera se puede llegar a exactamente al mismo fin, que es recuperar los bienes producto de la corrupción mediante un comiso penal, ¿verdad? Lo que hace es decir, ok, después de la sentencia se puede investigar dónde están los bienes, pero viene a ser un después, para asegurar entonces que se pueda realizar ese comiso, ¿verdad? Y que se pueda entonces ahí realizar justamente esta extinción del dominio. Pero se queda en eso, se queda como una forma de comiso. Qué grave. Lorena. En su entrevista del miércoles pasado, la fiscal general de la Nación fue clara con Carlos Vera al decirle por qué las 3 excepciones que habían puesto para aplicar la extinción de dominio antes de que haya sentencia condenatoria en firme son casi imposibles de aplicar. Recientemente se aprobó la ley de extinción de dominio y tiene, le decía yo, 3 excepciones por las cuales no es necesario que haya sentencia final ejecutoriada para hacerse con los bienes en esos casos. ¿Por qué usted sigue teniendo reparos a que no acogieron sus sugerencias? Se han puesto 3 excepciones. Si ya vamos a obtener una sentencia rápida, se podría decir en este tipo de casos, vamos a tener una orden de comiso. Pero además, en flagrancia es prácticamente imposible el llegar a identificar bienes de esa naturaleza que están manejados por estas organizaciones. Necesariamente debemos tener una investigación de por medio. Lo que necesitamos es que se elimine esta condición de que se requiere una sentencia condenatoria para poder avanzar. Porque cuando yo tengo una sentencia condenatoria, ahí, ¿no? Es persecución política. Entonces a cualquiera porque se lo está investigando o es sospechoso. Es que usted no debe tener miedo cuando ha adquirido los bienes de forma lícita. Por ejemplo, si es producto de una herencia, si usted ha trabajado durante toda su vida y obtiene un bien, no debe tener miedo, porque en el peor de los casos, si se procede al inicio de una investigación patrimonial, usted podrá justificar el origen de esos fondos. Y la otra, si es que se equivoca, porque la fiscalía se puede equivocar. Usted tiene la posibilidad. ¿Se los devuelven? Se los devuelve. ¿Tengo yo una indemnización por el daño que me causó? Tiene la posibilidad, existen varias formas, pero usted tiene la posibilidad de justificar el origen de estos fondos y que le sean restituidos sin ningún inconveniente. La doctora Alexandra Zurita Lucero es la fiscal de investigación patrimonial sobre extinción de dominio y es quien tendrá que lidiar con este instrumento legal para los casos que le lleguen. Bienvenida, doctora, y gracias por aceptar la invitación, especialmente con tan poco aviso y en un día tan complicado, pero como usted me dijo, nosotros trabajamos todos los días. ¿Cómo ve usted la perspectiva de hacer justicia con las reformas que ha tenido la ley? Un cordial saludo, señor Vera, de igual manera a la teleaudiencia. Con la implementación de la ley de extinción de dominio ha sido un gran logro en nuestra legislación, pues a través de la extinción de dominio se permite una investigación patrimonial sobre aquellos bienes cuyo origen es de una actividad ilícita o que tienen un fin ilícito.
Estos bienes obviamente pasan después de un debido proceso a la titularidad del Estado, sin contraprestación ni pago alguno al afectado. Es importante recalcar que siempre la Constitución y esta ley va a respetar la propiedad lícita. Lo que se investiga y lo que se afecta a través de la extinción de dominio es la propiedad de origen de actividad ilícita o que no tiene un fin lícito o que en efecto no guarda una coherencia con la propiedad lícita. Con las nuevas reformas que aplican para la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, hay varias dificultades. Entre ellos está el corto plazo que hay para la investigación patrimonial, pues se establece una investigación por un tiempo de 6 meses, lo cual son tiempos muy cortos para todo la objetividad y toda la responsabilidad que implica llevar investigaciones que nos den resultados eficaces. Doctora Zurita, explique un poco más de esto, usted que es la especializada en la materia. ¿Por qué son tiempos muy cortos? Hay gente que no entiende esto y en cambio el argumento a favor de hacer lo que han hecho, de reducir los tiempos, es que eso va en favor de la agilidad de justicia, va en favor de la seguridad jurídica, va en favor de no mantener en el limbo, aunque el limbo ya según el catolicismo no existe, una situación que termina afectando a una persona sin que todavía estés seguro de que el bien tuvo un origen ilícito. ¿Por qué se requieren plazos más largos para esto? Las dificultades que nos da la realidad a los fiscales en una investigación, el hecho de que acorten los plazos no quiere decir que vamos a tener resultados más prontos o más eficaces, pues acortar los plazos obviamente nos da mayor dificultad. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer requerimientos de investigaciones patrimoniales, es decir, sobre bienes, desde tiempos atrás, años atrás, hasta poder determinar a la presente fecha quiénes son los actuales titulares. Hay que cursar oficios a diversas entidades, sean públicas, privadas, registros de la propiedad, notarías, registros mercantiles, agencias de tránsito, aquí en el país, pero también vamos a perseguir bienes que se encuentran en el extranjero, mediante asistencias internacionales en materia de extinción de dominio. Ok, ¿cuáles serían plazos razonables, conociendo como usted las dificultades, los pasos, los trámites que toda esta burocracia o toda esta precisión, como lo quieran ver, exige? Los plazos razonables estaban establecidos en la actual ley. Sin embargo, considerábamos que aún aquel plazo que se encontraba en la ley tendían a ser cortos, por lo cual en la reforma que presentó Fiscalía se buscaba que estos plazos sean más extensos, sobre todo porque hay que hacer bastante investigación fuera del país, en el extranjero, en la búsqueda de bienes y también en ubicar a los afectados, que son los titulares de esos bienes que se va a investigar, y hay que determinar sus domicilios actuales. Okay. En ese sentido, siempre se buscaba que los plazos más bien se amplíen para tener investigaciones eficaces. Ya, doctora Zurita, ese era uno de los problemas. Usted dijo, ¿cuál es otro? El acortamiento de los plazos es uno. ¿Qué otro problema le ha creado la reforma? Acortamiento del plazo para la notificación al afectado. La actual ley establece que una vez que se inicia la investigación patrimonial, tenemos 10 días para notificar al afectado. De igual manera, Fiscalía en las mesas técnicas solicitó que este plazo deba ampliarse porque hay que notificar a afectados en el país y también fuera del país a través de un exhorto. Son procedimientos que por su naturaleza llevan muchísimo más tiempo. Sin embargo, con esta nueva normativa se acorta el plazo a 7 días en que hay que notificar al afectado. Ahora, doctora, considerando que hay que correr en este tiempo en que Fiscalía debe solicitar de inmediato medidas cautelares para asegurar los bienes que se va a investigar, para que no los vayan a transferir o a poner a buen recaudo los afectados. Entendido. Ahora, ¿no le favorece en cambio las 3 excepciones que incluyeron justamente cuando hubo reclamos de algunos sectores o sugerencias de la Fiscalía, en los cuales se puede proceder a la extinción de dominio sin necesidad de tener sentencia condenatoria ejecutoriada? Como por ejemplo, una de ellas es cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad
de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales vigilantes. Usted lo puede hacer enseguida. En efecto, la Fiscalía siempre buscó en su reforma que para que proceda esta acción no se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Por qué razón? Porque aquí la esto tiene. Desnaturaliza la extinción de dominio. Ya, aquí la tiene. Aquí la excepción se la da. Entonces, ¿cuál es la queja de ustedes? No, en este caso, en efecto, se exige la sentencia, pero hay 3 excepciones. Las excepciones son, en efecto, cuando haya la determinación de bienes que son producto de una delincuencia organizada y grupos afines, siempre y cuando haya una resolución y un pronunciamiento, como por ejemplo del COSEPE. La segunda, donde se establezca un nexo causal de estos bienes con un grupo de delincuencia organizada, o cuando haya bienes que sean de propiedad de estos grupos mediante un delito flagrante. En los demás casos debe haber la sentencia. Por eso es que siempre hemos caminado a que no haya una sentencia sin ninguna clase de excepciones. Aquí quiero ponerle un ejemplo para ver si esto es viable o no, si entendí bien o no. O sea, si encuentran armas de uso restringido, sin permiso de portar, de alto calibre, gran alcance, armas pesadas, lo que quiera, pero no las están usando en ese rato, es decir, no están en delito flagrante con esas armas, sino guardadas en una casa, ¿opera o no esta excepción? Si es que llegáramos a conocer de esas armas y tenemos un nexo causal con un grupo no beligerante o de delincuencia organizada, podríamos estar incursionando dentro de la segunda causal, porque para la primera causal debe haber un informe, ya sea del COSEPE o de otro tipo de organización. Pero para segunda causal dice, cuando se trate de bienes o activos injustificados relacionados con el crimen organizado y cuando se trate de delitos flagrantes respecto a los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de los grupos señalados. Es decir, si es un departamento tiene que estarlo usando, o si no, no se lo pueden quitar. Si es un arma tiene que estar disparando. Si es un vehículo tiene que estar circulando en ese vehículo, así lo entiendo yo. Si no, En efecto, cuando haya una flagrancia, ahí podrá operar la extinción de dominio sin necesidad de una sentencia. Pero son estos 3 casos puntuales en los cuales no se va a necesitar una sentencia condenatoria ejecutoriada. Okay. En los demás casos sí, y es lo que siempre Fiscalía ha discutido, porque la extinción de dominio tiene una naturaleza muy específica, ser una acción autónoma, independiente e indistinta de cualquier otro proceso, sea el penal, sea administrativo, sea civil. Es decir, debe ser automáticamente independiente de cualquier otra acción. Muy amable, doctora. Vuelvo al penalista. ¿Es fácil encontrar en flagrancia este tipo de condiciones para poder aplicar lo que dicen las excepciones? A ver, el problema un poco está en cómo está redactado. No es que es fácil o difícil. O sea, si van y hacen un operativo a una hacienda, ¿verdad? Van a poder encontrar justamente droga, armas, dinero, ¿verdad? Y entonces podrán realizar justamente sobre esos bienes. La pregunta, ¿y qué hacemos con la hacienda? ¿Qué pasa si la hacienda es de un tercero? ¿Verdad? ¿Qué pasa si le están transportando en un camión de banano y están entonces metiendo la droga en el banano? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dueño del camión? ¿Van a incautar como el está camión? Redactado, es casi exigir que sea como le acabo de escribir la doctora Zurita. Nuevamente. En condición beligerante, es decir, peleando con esos instrumentos, o en flagrancia. Y ahí es donde está el problema justamente de estas excepciones. Las hacen muy difíciles en algunos casos, en otros casos lo dejan muy abierto porque al final porque no lo dicen que esté cometiendo un delito de delincuencia organizada. Habla de un grupo de delincuencia organizada, y ¿quién define grupo de delincuencia organizada? Pues en ese momento quien tenga la decisión de tomar alguna decisión de política criminal. Dijo las palabras claves. ¿Las hacen muy difíciles o las vuelven muy abiertas, las circunstancias y condiciones? Lorena. Cuando volvamos, la opinión de 3 legisladores. Vía Zoom, Ana Galarza, y los otros lo que dijeron en la Asamblea. Entre ellos, Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano. La extinción de dominio pasó con 3 excepciones casi imposibles de implementar
y representa un retroceso en los afanes de aplicar esa medida al crimen organizado, aunque la ley expedida los atenúe con otros avances. Al proseguir, quiero hacer llegar mis deseos de pronta recuperación y salud a Rodolfo Vaquerizo Blum, un histórico de la radio, la televisión y la comunicación en este país. Rodolfo fue también legislador y tiene un programa en RTP de 9:30 a 10:30 de la mañana que no me pierdo. Tuvo un infarto que felizmente ha superado. Fuerza y ánimo, Rodolfo. Te necesitamos entre nosotros. Pocos con tu fuste, con tu creatividad y con tu cultura. Les recuerdo que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT y Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo lo resume apenas concluye en su portal principal y página de noticias. Y en los Estados Unidos estamos en simultáneo gracias a Macro Digital. En breve, Ana Galarza, asambleísta de Construye, sobre esta materia. Antes, permítanme leer las 3 excepciones a las que nos hemos referido para que entiendan por qué las opiniones de Daniel Curi y mi preocupación. Esto se llama, o la llamaron, Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Ojo. Excepciones. 1. Cuando los bienes sean de propiedad de grupos de delincuencia organizada, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, identificados mediante resolución motivada del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, o que se encuentren descritos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en cualquier otro instrumento internacional ratificado por el Ecuador. Otra. Cuando exista relación de causalidad entre esos bienes con el crimen organizado, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Y cuando se trate de delitos flagrantes respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentra en propiedad de uno o varios grupos de delincuencia organizada, organizaciones terroristas o actores no estatales beligerantes. Ya ven a dónde apunta el asunto, a dilatarlo, demorarlo, dificultarlo o beneficiarlos. Simple. Lorena. La asambleísta Natalie Farinango de Pachacutic fue una de las convencidas en que la ley había salido en los mejores términos para conseguir su objetivo. Lo vemos en televisión legislativa. Debemos tener claro, señores y señoras asambleístas, que la extinción de dominio no constituye sanción ni constituye el ejercicio del poder punitivo del Estado. Por esta razón, hemos incorporado 3 excepciones en las que no se requerirán sentencia previa para iniciar la acción de extinción de dominio. Esta ley no solo busca privar a los criminales de sus ganancias injustas, sino también desmantelar las estructuras de poder que les permiten operar impunemente. Al confiscar sus activos, estamos golpeando directamente a las organizaciones criminales donde más les duele, en su capacidad para financiar sus operaciones. Rectifico un detalle sobre Natalie Farinango que dije al principio, que es de Pachacutic. No, ella es de ADN, Acción Democrática Nacional, y preside la Comisión de Régimen Económico que trató este asunto. Antes de Ana Galarza, había hablado Daniel Curi de un aspecto poco conocido de la ley, lo que él denomina el vuelto. ¿A qué se refiere? Me refiero a que con estas reformas añadieron justamente una posibilidad de que la persona a quien le están demandando, el interesado, el afectado, cuando le hacen justamente esta acción de extinción de dominio, lo que puede hacer es decir, ok, me allano, y si es que solamente va sobre valores, sobre dinero, decir, me puedo quedar con un 10%. Entonces, si le quieren hacer la extinción de dominio sobre 10 millones, él se puede quedar con 1. O si es que es sobre varios bienes, muebles o inmuebles, digamos que tenga entonces varias casas, aviones, lo que sea. Le dice, ok, yo me puedo quedar con mi casita de 8 millones, quédate con las otras propiedades. ¿En serio? ¿Esa es su interpretación del texto o ese es el texto? No, ese es el texto. Cuando volvamos de Ana Galarza, ¿lo tiene en la mano? ¿Lo puede leer? Sí, por supuesto. Disculpe, no es que no le crea, pero si no lo leo, no lo creo. Y si no me lo lee, no lo creo. Sobre este costado, si puede enfocar para que la cámara lo vea. Léalo, doctor. Perdón. Ahí lea. Se ve muy si poco. puede, ya. El artículo 46, contestación. El afectado, a partir de la notificación con la resolución procedencia de extinción de dominio, tendrá el término de 15 días para presentar
A, su oposición, y lo que nos interesa. B, el allanamiento a la pretensión de la extinción de dominio que hasta antes de la realización de la audiencia de juicio previo acuerdo jurídico con la Fiscalía. En el caso de existir dos o más bienes muebles o inmuebles y de ser jurídicamente procedentes, se acordará la conservación de un bien para el afectado, sin que éste pueda ser el de mayor cuantía. En caso de que la extinción de dominio verse únicamente sobre valores económicos, sean estos dinero en efectivo, acciones, participaciones, derechos u otros similares, se acordará la conservación de hasta un 10% del monto en total del favor del afectado. Gracias, doctor. Y disculpe mi duda, no en usted, sino que el texto no dijera exactamente lo que usted dice que dice. Ana Galarza, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo había expresado mi extrañeza de que Construye finalmente se allane a esto, cuando estuvo absolutamente en contra, porque era partidario de que no se llegue a sentencia condenatoria final ejecutoriada para empezar con la extinción de dominio en casos como los que hemos visto aquí. Y sucede que 3 excepciones los convencen a ustedes y terminan votando con los 129, cuando si se abstenían, o mejor, si decían en contra por esto, igual el proyecto pasaba, pero no con ustedes embarcados en el mismo carro. Adelante. Un saludo, Carlos, un saludo también al panel. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, la Asamblea Nacional ha intentado tener una ley de extinción de dominio que permita incautar los recursos y los bienes mal habidos fruto de la delincuencia en varias ocasiones. Y me parece importante que en esta ocasión hayamos podido aprobar esta ley de extinción de dominio que se permita incautar los bienes sin necesidad de una sentencia penal en 3 casos particulares, cuando los bienes pertenezcan a uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, terroristas o actores no estatales beligerantes, cuyas organizaciones consten en el Consejo de Seguridad Pública del país o de las Naciones Unidas. El segundo caso también se lo podrá aplicar en caso de las propiedades o activos injustificados que tengan relación o causalidad con crimen organizado. El tercer caso, cuando se trate de delitos flagrantes respecto a los bienes que sean propiedad de los grupos de delincuencia organizada. Me parece importante que hayamos dado este primer paso, y lo digo como un primer paso, más no un definitivo, porque esta ley no es perfecta, pero si buscábamos la perfección, sin duda alguna teníamos que decirlo, no habría existido los votos para poderla aprobar en la Asamblea Nacional. Así que una vez que ya entre en vigencia la ley, desde luego que esta ley podrá ser mejorada con los proyectos reformatorios para que se pueda abarcar a una mayor amplitud de incautación de bienes y recursos producto de otro tipo de delitos que se encuentran en el catálogo del Código Orgánico Integral Penal, como por ejemplo los delitos en contra de la administración del Estado. Ahora entiendo. Ya, pues no le encontraba lógica. No necesito coincidir y tampoco lo justifico. Tenemos pendiente una invitación para aprovechar su conocimiento y locuacidad en el estudio cuando pueda venir. Gracias, Ana Galarza. Proseguimos con el mismo tema, Lorena. El asambleísta del PSC, Jorge Acaiturri, también consideró que la ley expedida respecto al asunto de extinción de dominio era especialmente de lo mejor posible. La fuente, Televisión Legislativa. Esta ley, a diferencia de la anterior, es mucho más eficaz, tanto en tipificación como en agilidad de sus procesos. Creo que falta delimitar ciertos delitos en materia de extinción de dominio. Por ejemplo, asociación ilícita, tráfico de influencias y testaferrismo. Será una gran herramienta en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Abogado Daniel Curi, quiero volver al argumento de Ana Galarza. Lo que haya incompleto o preocupante o aún así contraproducente en esta ley, se pueden modificar o arreglar con propuestas reformatorias enseguida. Lo urgente era sacar adelante esto que tanto se había esperado. ¿Le ve sentido? No, porque si uno quiere hacer las cosas, las hace bien, ¿verdad? Y al momento en que uno mantiene justamente
poniendo en amarres de brazos justamente a las autoridades que tienen que perseguir estos bienes, ¿verdad? Y les exigen entonces una sentencia cuando no deberían, porque claro, esta figura se crea ¿para qué? Para poder perseguir los bienes cuando las personas se han fugado, cuando están ausentes, cuando han muerto y no se puede alcanzar esa sentencia. Los abogados defensores de los afectados, potenciales o reales, pueden aludir a algunas de las contradicciones que usted encontraba, inclusive a las fuentes diversas conceptuales de estas reformas para o dilatar el proceso o conseguir que no prospere? No realmente. Es más bien una incongruencia en la técnica legislativa y es una incongruencia conceptual dentro de la propia ley que de una u otra manera da ese mal sabor de boca de que el legislador no está haciendo un trabajo completamente congruente o un trabajo con la diligencia que debe. Y a la vez, ¿por qué la academia, como el sector que usted representa, los colegios de abogados, los penalistas, no disponen de un tiempo mínimo o un conocimiento básico de estos proyectos de ley para decirles, miren, algunos lo pueden hacer en 48 horas, otros en 7 días? Estas son las observaciones. Señores, si quieren buscar esta finalidad, ¿aquí se están equivocando? Porque no importa cuántas veces la academia se pronuncie, a la final es que lo que va a prevalecer es el sentido político, ¿verdad? Nuevamente, las ratas haciendo las leyes a los gatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final, si no se logra ese consenso político, pues jamás se va a lograr sacar nada adelante. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir la asambleísta, básicamente? Preferimos sacar algo mal hecho y que después lo podamos arreglar, si es que algún día lo logramos arreglar, que no sacar nada. Lorena, volvemos a ti. Cuando volvamos, Sara Salazar refiere lo que fue la experiencia colombiana respecto a extinción de dominio, es decir, sacarla del ámbito penal y pasarla al civil. Vía Zoom al experto en Derecho Constitucional, Salim Saidam. La extinción de dominio pasó con 3 excepciones casi imposibles de implementar y representa un retroceso en los afanes de aplicar esa medida al crimen organizado, aunque la ley expedida los atenúe con otros avances. Les recuerdo que mañana tratamos aquí el tema que ustedes ven atrás de una edición especial de Time. Artificial Intelligence le llaman los gringos, inteligencia artificial es en español, es un avance tecnológico que como toda herramienta, si no es advertido, reglamentado, bloqueado, inclusive, puede llevar a acabar con el planeta. Estados Unidos está muy preocupado por un arma singular que ha desarrollado Rusia basada en inteligencia artificial para echarse abajo los satélites del enemigo en el caso de una conflagración de gran extensión. Así nomás. Sí, ya sé que cualquier rato un asteroide que se pase puede impactar en la Tierra y acabar con esto antes de lo que uno se puede imaginar, pero no lo hagamos nosotros por lo menos. Y si siquiera aquello no es posible, estemos conscientes del riesgo, advirtámoslo y si nada podemos hacer, apreciemos y disfrutemos más la vida el tiempo que nos queda. Disculpe que me haya vuelto cursi. Lorena. Sara Salazar, quien participó muy de cerca en todos los procesos vinculados con la legislación sobre extinción de dominio en Colombia, relató a Miguel Rivadeneira de Democracia TV en Quito la forma en que esta experiencia había funcionado mejor en su país. El poder económico es lo que realmente alimenta la criminalidad. Entonces, lo que tiene que hacer esta herramienta es combatir la criminalidad desde el desapoderamiento de la riqueza ilícita, pero siendo una acción totalmente autónoma e independiente del proceso penal. No necesitamos sentencia condenatoria para proceder a extinguir el dominio de los bienes. Nosotros en Colombia tenemos más de 25 años de tener la figura autónoma e independiente del proceso penal. Con dineros ilícitos se permean, incluso las campañas políticas se financian con el crimen organizado, les interesa financiar la riqueza ilícita, permea las instituciones, tanto políticas como legislativas, como judiciales, y creando un clima de corrupción donde los delincuentes pues van a tener poder en nuestros países, ¿no? Aquí 2 datos. El primero es público. Cerca de $150 millones están en trance de volver
inmediatamente a dominio del Estado si opera este proceso de extinción de dominio por completo. Pero lo otro es poco conocido y lo saben un par de funcionarios gubernamentales. 6.000 millones de dólares tienen los bancos congelados por su responsabilidad en una serie de cuentas de origen dudoso que tan pronto detectaron prácticas de esa índole, las paralizaron. 6.000 millones de dólares que podría recuperar el Estado, que tanta falta le hacen. Y ya que entré a hablar de cifras, en el sistema financiero nacional se transan anualmente, y este es un dato de Chain Block Analysis, 4.000 millones de dólares en operaciones relativas con Bitcoin. No es que se hacen en Bitcoin, sino que se paga por la compra de Bitcoin en dólares a otra cuenta en dólares y se compra Bitcoin en dólares a otra cuenta en dólares. 4.000 millones de dólares. Este tema lo trataremos algún rato, las criptomonedas y las Bitcoins. Ahora, Salim Saidani, bienvenido. Disculpen la digresión, pero estos datos los tenía pendientes. ¿En qué la Constitución actual facilita este proceso de extinción de dominio y en qué lo dificulta para adecuarse a las reformas que usted conoce se acaban de hacer? Muy buenas noches, estimado Carlos, gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. A ver, a mí me preocupa mucho que la Corte Constitucional tenga criterios tan rígidos en cuanto a la materia de extinción de dominio. ¿Por qué le señalo esto, Carlos? Porque el dictamen 1-24-RC, expedido hace pocas semanas por la Corte Constitucional, no dio paso a la pregunta de la consulta popular sobre extinción de dominio, bajo la consideración de que supuestamente se afectaba no solamente el derecho a la propiedad, sino a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia dentro del debido proceso, ¿sí? Pero como usted acaba de escuchar, la experta colombiana ha hecho muy bien en señalar que el poder económico empodera a la criminalidad, ¿sí? Y en este caso, creo que el derecho a la propiedad tiene que ceder frente a la necesidad de combatir a los grupos del crimen organizado y frente a la necesidad de que el Estado sea mucho más, se vea fortalecido frente a las acciones de crimen organizado para poder intervenir en las acciones de crimen organizado a través de intervenciones oportunas en cuanto a sus fuentes de financiamiento. Y como usted sabe, los grandes flujos de dinero que manejan estos grupos, ¿sí?, hacen necesario que las concepciones que podemos tener desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista constitucional, no sean tan rígidas como lo hacen los jueces de la Corte Constitucional. Yo lamento mucho, por ejemplo, Carlos, que la Corte Constitucional ecuatoriana no haya entablado lo que se denomina un diálogo entre cortes, no haya tomado en cuenta lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana en el 2019, en el 2020, sobre el tema de la extinción de dominio. Ha dicho que la extinción de dominio tiene una clara relación con el derecho a la propiedad, sin duda, pero la extinción de dominio trata de casos que no merecen salvaguardia constitucional, por el enriquecimiento ilícito, por el perjuicio al tesoro público y por el grave deterioro de la moral social. Ya, aquí es avanzada de la Corte Constitucional colombiana. Aquí dos curiosidades más que preguntas de mi parte. Yo deduzco que si cambia esa rigidez de la Corte Constitucional y se flexibiliza en el sentido que usted dice, no sería necesaria una reforma de la Constitución para poder proceder en el sentido que, por ejemplo, la pregunta de la consulta popular planteaba. ¿Es así? Lo que pasa es que el presidente Noboa optó por dos estrategias: elevar a rango constitucional la regulación de la extinción de dominio y, por otro lado, plantear una reforma a la ley de extinción del dominio que se había aprobado en el 2021, como usted recordará, con 131 votos. Pero el embajador de Estados Unidos aquí en el Ecuador, entre otros expertos en la materia, habían cuestionado mucho este marco legal. Los propios asambleístas reconocen las deficiencias que tiene este marco legal
y por esa razón se vio necesaria plantear una reforma legal. La reforma legal del presidente de la República planteaba algo interesante, que no se necesite sentencia condenatoria ejecutoriada. Correcto. Para activar la extinción de dominio. Es decir, lo que planteaba la experta colombiana, se separe del ámbito penal a la acción civil de extinción de dominio para que pueda ser más efectiva y para que se puedan cobrar los 134 millones que mencionaba, por ejemplo, en una intervención en diciembre de 2023, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Decía que no se pueden cobrar importantes cantidades de dinero justamente por el deficiente marco legal. Ahora, allí hay la otra inquietud viene, en cambio, ¿cómo proceder así antes de llegar a sentencia condenatoria final, ejecutoriada, por los simples indicios que hay en determinado momento el proceso, la investigación, de que eso tiene origen ilícito, en donde puede haber un error o en donde, en todo caso, las pruebas acumuladas al momento pueden ser insuficientes? Bueno, existen recursos en los procesos judiciales que se pueden interponer si efectivamente se detecta un error judicial, por ejemplo, ¿sí? No es que el ciudadano perjudicado por una confusión de un tribunal penal, por ejemplo, queda en absoluta indefensión y no puede hacer valer sus derechos, en este caso el derecho a la propiedad. De ninguna manera, porque existen acciones constitucionales, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección que se puede presentar ante la Corte. Lo que creo que es oportuno recordar, estimado Carlos, es lo que señalaba también la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. En el 2013, hace más de 10 años, miren lo que señalaba esta Corte Suprema de Honduras. El Estado no puede avalar, no puede legitimar la adquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honesto. Es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios éticos. En consecuencia, la protección estatal no debe cobijar a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas. Creo que eso hace falta tomar en cuenta a nuestra Corte Constitucional y a las autoridades de acá para que no tengan el temor que tuvo la Asamblea Nacional, estimado Carlos. Creo que el temor que tuvo la Asamblea es que se declare la inconstitucionalidad posterior de la ley de extinción de dominio. Siguió los lineamientos de la Corte en el sentido de tiene que existir sentencia ejecutoriada y eso dificulta la extinción de dominio. Qué bueno que lo señala con tanta claridad y con tanta valentía. No es usual que un constitucionalista sea tan duro con la Corte Constitucional. Aquí una inquietud adicional para el penalista. Si procede lo que dice Salim Saidán, que en el proceso debe verificarse que el origen es adquirido lícitamente, honestamente, no cabe la palabra, éticamente, ¿es verdad que resulta tan difícil, según la fiscal Alexandra Zurita, recopilar todas las evidencias, informes de instituciones, etcétera, que sostengan lo contrario? A ver, lo que sucede es que en muchos de los casos, ¿qué es lo que pide la ley? Lo que pide es que haya sido obtenido de buena fe, ¿verdad? Y sobre eso... ¿El término es buena fe? El término es buena fe, ¿verdad? Y sobre eso, pues hay una sentencia de la Corte Constitucional peruana muy buena en que hace una expansión exacta justamente de lo que viene a ser la buena fe. Para ello, no nos vamos a meter en eso. ¿Qué es lo que sucede? Que acá las autoridades pueden tener presunciones y pueden hacer de una u otra manera un seguimiento de quién le dio a quién el bien, cómo se vendió, si hubo transferencia o no de dinero sobre ese bien, digamos que es un inmueble, ¿verdad? Si una persona le compra a otro un inmueble, pero son partes relacionadas o es intercompañía, pues alguna situación así, pues podrán detectar que hay algo irregular y podrán entonces tratar de meterse por ahí. Pero si es un comprador común, ¿verdad? ¿Hasta qué punto le pedimos que esa persona tenga una buena diligencia para saber si le está comprando a una persona de buen nombre o le está comprando a Fito o a alguno de sus testaferros, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto le exigimos a una persona o una compañía que pueda realizar justamente estas operaciones y qué tanta diligencia les vamos a exigir, ¿verdad? Y por ahí es donde vendrán las defensas, justamente. Ok, está claro. Última pausa, Lorena. Así es, Carlos. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestro invitado que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de cierre de Carlos Vera. La extinción de dominio pasó con 3 excepciones casi imposibles de implementar y representa un retroceso en los afanes de aplicar esa medida al crimen organizado, aunque la ley expedida los atenúe con otros avances. Parte final del programa que ustedes ya saben cómo concluye.
Lorena. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. 1. ¿Coincide usted en pasar del ámbito penal al ámbito civil en otro momento el proceso de extinción de dominio? Sí. 2. Tal como queda el proceso de extinción de dominio, se facilita debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales. No. 3. Aunque la extinción de dominio tuviera un proceso expedito y justo, termina siendo inútil por la incapacidad del Estado para cuidarlos o venderlos. No. 4. La incautación de bienes que se hizo del grupo Isaías es el mejor ejemplo de que la incautación de bienes antes de sentencia final ejecutoriada termina siendo demagogia. Sí. Última. ¿Puede ser objeto de persecución política la extinción de dominio tal como queda estipulada? Sí. Gracias. Gracias a Daniel Curi, Alexandra Zurita, Ana Galarza y Salim Saidán por su extraordinario aporte a este programa. Ustedes ya han escuchado cuál es mi opinión. Solo quiero añadir que ojalá en aras de la unanimidad por 129 asambleístas en un proyecto tan crucial no se haya sacrificado lo esencial que también ha quedado demostrado aquí. Un instrumento más de persecución y sanción al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción que termina difuso y debilitado cuando se prometió todo lo contrario. Lorena. Mañana a las 22 horas los invitamos a un tema muy sugestivo y preocupante, que también es incluso utilizado ya en política y puede ser usado más en tema de inseguridad. Se trata de inteligencia artificial. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador y un excelente inicio de semana. Buenas noches.